Creo que todos aquí alguna vez hemos sufrido en un curso de matemáticas o de ciencias. Es lo común en esta vida, vamos. Y bueno, también nos hemos preguntado cómo es que hay gente que estudia estos temas, trabaja en estos temas y los disfruta. ¿Cómo es que existen matemáticos, por favor? Y bueno, sí, existen matemáticos, existen los científicos. Y sí, ellos también han tenido los mismos problemas que tú. En algún momento se han preguntado por qué las matemáticas son tan complicadas, por qué la ciencia es tan complicada. Y el día de hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo estudiar física. Porque sí, este canal es física de a pasos, no ciencia de a pasos o matemática de a pasos. Vamos allá. Para comenzar debemos entender qué es la física. Y bueno, la física es una ciencia natural que estudia el movimiento y la energía. Que a ver, para muchos esto puede ser un resumen demasiado escueto o corto de lo que es la física. Pero bueno, entraremos más en detalle en lo que respecta al movimiento de la energía después. Primero, hablemos de qué es una ciencia natural. Una ciencia natural es un conjunto de conocimientos obtenidos por el método científico. A ver, esta frase es muy inocentona, pero oculta demasiadas cosas detrás. Primero, conocimientos. Al hablar nosotros de conocimientos, es necesario que estos tengan una lógica, por lo cual tenemos que recurrir a ello. Y bueno, al haber una lógica, también recurrimos a la filosofía, de modo que la ciencia natural va a recurrir, ¿no?, a la lógica y la filosofía, ¿no? Va a haber lazos aquí. De la misma forma, al hablar del método científico, nosotros hablamos de experimentación, de hacer mediciones, de hacer comparaciones, de modo pues que aquí va a haber unos lazos entre el conocimiento que nosotros obtengamos con la experimentación. ¿Ok? Y bueno, sí, por eso es método natural, ¿no? Porque estudiamos la naturaleza. Y ahí están los experimentos. Vamos. Y bueno, ¿qué sucede? Tanto la lógica como la experimentación están relacionadas altamente con las matemáticas. Que para muchos tal vez no lo parezca, pero sí, lo es. Ahí están las matemáticas. Por ahí detrás de la experimentación, por ahí detrás de la lógica. Y es por eso que la ciencia natural, por lo general, pues recurre a las matemáticas. Y bueno, sí, como verán, aquí pues es todo un esquema revisado de otros temas, ¿no? Y bueno, sí, esta es la razón por la cual una ciencia natural es difícil de aprender. Porque tenemos que aprender tanto de la filosofía y la lógica, de la experimentación, como de las matemáticas. Y es por eso que, pues, para muchos es traumante. Entonces, ¿cómo tenemos que estudiar todo esto? Ahí viene la pregunta. Pues, vamos a verlo. Como íbamos diciendo, las ciencias naturales requieren de matemáticas, por lo cual lo primero que debes aprender es matemáticas, ¿no? Y la lógica. Ahora, necesitas una base para aprender bien estas matemáticas, para aprender bien la lógica. De modo que lo que tienes que aprender pues, es la aritmética, el álgebra, la trigonometría y la geometría, que viene a ser justamente la matemática básica, la que te enseñan en el colegio, ¿sí? Es necesario saber bien, ¿no?, las propiedades básicas, por ejemplo, de los senos, de los cosenos, las tangentes, lo que vienen a ser pues las funciones, tal vez un poco, ¿no?, lo que vienen a ser las exponentes, las figuras geométricas, ¿no?, las relaciones que hay, ¿no?, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, etcétera, etcétera. Vamos. Ahí es todo tuyo. Ahora, claro, me puedes preguntar, bueno, ya, eso es estudiar matemáticas, ok, esa es la base. Pero ¿y la física dónde se queda? Pues, bueno, ya que la física, de verdad, requiere de bastantes matemáticas, te recomendaría, pues, usar el contenido divulgativo. Que viene a ser series, películas, tal vez, videos que vas a encontrar, por ejemplo, de universidades o de personas que están en estos temas, libros, por ejemplo, que justamente te enseñan de una manera sencilla, fácil, ciertos temas que tal vez son complejos, ¿no? Ahora, eso sí, al igual que siempre, un disclaimer, saber elegir el contenido, porque no todo contenido de ciencia pues va a ser apto para todo público o va a ser contado de una buena forma, en sentido de que tal vez hay un poco de amarillismo, de conspiraciones y cosas por el estilo. Así que abajo os dejo algunos canales recomendados, ¿no? Algunas series o libros que, bueno, os recomiendo como contenido divulgativo. Ya teniendo una base, ¿no?, ya saber más o menos un poco sobre los experimentos, ya saber un poco tal vez las matemáticas, pasamos a la física de verdad, a lo que se enseña en la carrera de física. Una vez estás en la carrera de física, vas a tener que aprender dos temas muy importantes dentro de las matemáticas: el cálculo y el álgebra lineal, ¿sí? Con estas dos cosas tú vas a poder entrar a cualquier tema que tú quieras de física y vas a poder entenderlo perfectamente. Ahora, con cálculo me refiero al cálculo de las derivadas, diferencial, las integrales, vas a tener que hacer el cálculo multivariable y vectorial, por lo cual sí es un poquito pesadito, ¿no?
Y bueno, vas a tener que aprender las ecuaciones diferenciales. Mientras tanto, por el otro lado del álgebra lineal, vas a tener que aprender un poco de la álgebra abstracta, ¿sí? Y como digo, son muy importantes, debido a que vas a encontrarlo en casi todos los temas de física, ¿sí? Así que si vas a empezar a estudiar física, es necesario que vayas aprendiendo estos temas. Ahora, aquí es donde entra ya la física. Y bueno, la física tiene muchas subramas, ¿sí? Pero las más importantes y las que uno debe de saber para decir sé física son la de la mecánica clásica, el electromagnetismo, la termodinámica y física estadística, la mecánica cuántica y la relatividad especial. Y bueno, una vez que sabes todo esto, ya puedes decir sé física, o sé algo de física siquiera. Veamos estas áreas de la física. La primera, que es la mecánica clásica, se pregunta el cómo se mueven las cosas. Aquí lo que tenemos que aprender es las leyes de Newton, que nos van a dar ecuaciones diferenciales y nos van a dar de alguna manera las nociones de energía, de fuerza, de lo que viene a ser, ¿no?, la aceleración, que tiene que ver esto con la velocidad, la masa, ¿no? Y bueno, una vez hecho esto, tenemos que ver lo que son los lagrangianos y hamiltonianos, que van a facilitar mucho algunos cálculos, ¿sí? Aunque bueno, se pone un poco más compleja la cosa. Y bueno, una vez que hemos aprendido mecánica clásica, ¿no?, podemos también entrar a otros temas. Por ejemplo, la mecánica de estructuras, que lo podemos ver, por ejemplo, en la ingeniería civil, ¿no? O al trabajar con lo que vienen a ser objetos sólidos. También tenemos la gravitación y la mecánica celeste, que es ya una primera aproximación a lo que viene a ser la astronomía, la astrofísica, ¿no?, al ver cómo se mueve, por ejemplo, un planeta alrededor de una estrella. Eso sí, aquí hay bastante cuidado porque esto se suele relacionar bastante con un tema que vamos a ver después, un poquito más adelante, ¿no? Pero ciertas aproximaciones no se suelen usar todavía respecto a la mecánica clásica. La mecánica de fluidos, que proviene justamente de las leyes de Newton, ¿no?, nos habla de cómo se mueven los fluidos, o sea, los gases, los líquidos y cosas por el estilo. Ahora, lo que viene a ser la acústica y las oscilaciones estudia, pues, la que vienen a ser las ondas mecánicas, ¿no? Y bueno, como lo dice, las oscilaciones. Estos dos temas son muy importantes, aunque bueno, en el caso de las ondas sonoras se queda un poquito restringido. El electromagnetismo. En el electromagnetismo nos preguntamos cómo funcionan los campos electromagnéticos. En los años 1800 nosotros descubrimos de que pues el ámbar, por ejemplo, crea una especie de fuerza alrededor suyo, ¿no? Y es ahí donde descubrimos lo que era la carga eléctrica. Con el tiempo descubrimos también el magnetismo, con la magnetita, ¿no? Y ahí es donde nos dimos cuenta que existían los campos electromagnéticos. Y bueno, lo que tenemos que aprender en el electromagnetismo vienen a ser las fuerzas de Lorenz, que relaciona el electromagnetismo con la mecánica clásica, y bueno, las leyes de Maxwell en el vacío y en los materiales. Estas leyes son, por decirlo así, un resumen de todo lo que se tiene que ver en el electromagnetismo. Que a ver, las leyes, técnicamente, lo que viene a ser la descripción, son algo sencillas, aunque matemáticamente puede darte muchos problemas. Y sí, es diferente cuando estos campos electromagnéticos están en el vacío a que cuando están en los materiales. Por eso es que vamos a poner estos dos casos. Ahora, del electromagnetismo nosotros podemos ir a lo que viene a ser la óptica física, que, bueno, viene a ser el estudio de la luz. Y bueno, la luz es una onda electromagnética. Y es por eso que, bueno, estudiamos la óptica después del electromagnetismo o después de haber entendido algunos conceptos del electromagnetismo. La magnetodinámica. Esto de aquí viene a ser pues el estudio de los fluidos con carga eléctrica, ¿no? Es decir, que aquí lo que vamos a revisar es justamente más que nada la fuerza de Lorentz. Va a ser una mecánica de fluidos, pero relacionada con el electromagnetismo. Y finalmente la física espacial, que bueno, a ver, aquí puede haber confusión con lo de astrofísica y física espacial. La física espacial estudia el sistema de Tierra y Sol. Y bueno, dentro de eso se encuentra el plasma, que técnicamente sería estudiar un poquito más de magnetodinámica. Pero dentro de esto, pues está la física espacial. Ahora, sigamos. En termodinámica y física estadística vamos a tener, bueno, estos dos cursos entre comillas por separado, que viene a ser termodinámica, que estudia el calor, la temperatura y la energía, y la física estadística, el comportamiento de muchos cuerpos. Y con muchos cuerpos me refiero a demasiados. Y bueno, tanto que se pierde la información de los objetos pequeñitos. Entonces, estudiamos todo el conjunto en sí. ¿Qué sucede? Pues lo que tenemos que aprender en la termodinámica son justamente las leyes de la termodinámica, que vienen a ser un resumen de lo que viene a ser termodinámica, aunque claro, dentro de la termodinámica hay un montón de teoremas que a veces nos facilitan también ciertos cálculos, ¿no? Y en la física estadística, que se estudia el comportamiento de muchos cuerpos, por ejemplo, de las moléculas de un gas, ¿no? Se tiene que aprender lo que es la función de partición, que nos permite relacionar
¿no? El movimiento, con lo que viene a ser, por ejemplo, el calor, con la temperatura, la energía, la entropía, que es un término muy importante dentro de estos dos temas, que viene a ser la termodinámica y la física estadística. De estos temas podemos nosotros ya estudiar, por ejemplo, los cambios de fase, que viene a ser pues cuando, por ejemplo, algo pasa del estado líquido al gaseoso, o del sólido al gaseoso, o del sólido al líquido. Entonces, ahí ya vamos a tener un poco de juego. Al igual que los fenómenos de transporte, que se refieren pues al transporte, por ejemplo, de calor, transporte, bueno, por ejemplo, la temperatura, difusión de la temperatura, lo que viene a ser la difusión de los gases y cosas por el estilo. Vamos, aquí no hay mucho que hablar. Entonces sigamos con la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica se hace la pregunta de cómo se mueven las cosas pequeñas. Que, pues sí, por eso es que suele llamarse mecánica cuántica, aunque hay ahí ciertas cositas que se tienen que ver, por eso se le dice física cuántica a veces. Por lo cual, bueno, lo que tienes que aprender aquí es la ecuación de Schrödinger, que viene a ser como las leyes de Newton en la mecánica clásica. Ahora, con la ecuación de Schrödinger, si bien esto suena poquito, en realidad tendrías que estudiar pues la forma que se le dio originalmente, la de Schrödinger, la fórmula, bueno, la forma matricial y bueno, todas las cosas que hay en medio, como lo que puede ser, por ejemplo, los osciladores cuánticos, lo que viene a ser las perturbaciones y cosas por el estilo. Así que sí, esto aquí es bastante. Derivados de la cuántica, pues la física de partículas, muy conocida, la materia condensada, que, bueno, estudia los objetos del día a día, ¿no? Solo que a un nivel más pequeño, ¿no? Ver, por ejemplo, las propiedades del agua, ¿no? Vistas por la forma de las moléculas, ver, por ejemplo, la estructura que tiene, por ejemplo, el grafeno y ver por qué tiene esas propiedades, ¿no? O algunos efectos cuánticos que se pueden manifestar dentro de ciertos materiales. La física nuclear, que también es muy importante para lo que viene a ser, por ejemplo, las centrales nucleares, obvio. Y la computación cuántica, que bueno, a ver, es cuántica aplicada a la construcción de computadoras o de mecanismos que puedan albergar información. Vamos. Y finalmente tenemos la relatividad, que aquí lo pongo relatividad simplemente, hablando de la relatividad especial, que se pregunta qué pasa con las cosas cuando se mueven a una gran velocidad. Que sí, hay ciertos fenómenos que aparecen cuando los objetos se mueven a una gran velocidad, ¿no? Y también cuando pues yo cambio de un sistema de referencia. Aquí tenemos que aprender las transformaciones de Lorentz y la mecánica relativista, que a ver, un poquito más de lo de siempre, ¿no? Mecánica clásica, solo que cambiando ciertas cosas. De este curso de relatividad especial es que uno recién aprende la relatividad general. Y aquí es donde también entra la astrofísica y la cosmología. De la misma forma también entra la física de partículas. Y es que, bueno, por ejemplo en la física de partículas estudiamos las partículas a gran velocidad. En la astrofísica y la cosmología ya entra la idea de la gravitación, ¿no? Pero visto de otro lado, de la vista de la relatividad general. Es aquí donde pues aparecen los trabajos de Einstein, aparecen los agujeros negros y cosas por el estilo. Por eso es que dije, ¿no?, que íbamos a mencionar también algo en específico de la gravitación. Ahora, dicho todo esto, ¿no?, ya hemos visto un recorrido demasiado rápido de lo que es más o menos la física, de lo que tenemos que aprender en física. Queda la pregunta, ¿cómo aprendo todo eso? Porque, a ver, claro, yo puedo decir esto, pero al final cada una de estas ramas pues es muy extensa y como verán hay derivados y cada derivado es muy extenso. ¿Cómo puedo yo ser capaz de aprender todo eso? Veámoslo poco a poco. Entonces vamos con algunos consejos. Primero, tenemos que aprender la lógica que hay detrás de la física. Y no me refiero a que te aprendas las leyes de Morgan, las leyes de potencia, no. Me refiero a que entiendas por qué se hacen las cosas de esa manera. Y bueno, en cada curso pues vas a aprender que hay ciertos métodos, que hay ciertas formas de proceder. Así que es lo primero que debes de aprender, ¿sí? Por ejemplo, he encontrado gente que, bueno, ya tenían una fórmula, perfecto, que les daba lo que pedían, pero no tenían nada de lo que la fórmula exigía. Entonces ellos tenían primero que hallar esas cosas, pero simplemente ponían los datos al azar y no, eso no tiene sentido. Así que, bueno, sí, sucede, ¿no? A veces un profesor te enseña tal fórmula, pero te la está enseñando no para que veas o que la uses, sino para que entiendas de que esa fórmula no va en ese momento. Entonces tienes que ver por qué se hacen las cosas de esa manera, ¿sí? Así de simple. Suena muy sencillo, pero cuando estés estudiando te vas a dar cuenta de que tiene bastante que ver, ¿sí? Hay mucha gente que simplemente pone las cosas porque sí. Esta es la fórmula, perfecto, lo ponemos, ya está, listo, nos libramos. Pero después sale una cosa medio extraña y era porque esa fórmula no se usaba en ese momento. Entonces, lo primero que tienen que revisar es por qué se hacen las cosas, para qué sirven cada cosa. Y bueno, como les digo, simplemente revisar la lógica, tener lógica al momento de aprender. Sí. Segundo, dejarlo para después. Hay momentos,
¿sí? Donde es necesario dejar ciertas cosas para después, como hay otras cosas que no, ¿sí? Por ejemplo, a veces uno se pregunta, ¿y esto por qué es así? Por ejemplo, si uno se pregunta por qué el cielo es azul, ¿no? Entonces tú puedes decir, ya es porque tal cosa sucede, ¿no? El scattering, ya. Y tú lo puedes ver, por ejemplo, en óptica física, ¿ok? Pero después quieres revisar por qué sucede de esa manera, ¿no? Esos procesos. Tendrías que ir a la cuántica. Entonces, claro, si tú estás estudiando óptica y todavía no has aprendido nada de cuántica, es posible de que vueles y estés sufriendo porque intentaste averiguar algo a lo que todavía pues no tienes herramientas para aprender. Entonces, tienes que ver también que hay cosas que son accesibles y hay cosas que no, ¿sí? En tu tiempo libre tal vez puedas revisar y ver, oye, sí, mira, esto es por esto, ¿no? Digamos, porque la ecuación al momento de, ¿no?, de revisarla tiene ciertos parámetros. Estos parámetros pues permiten que solamente sucedan estas cosas. Entonces ahí ya lo ves, ¿no? Pero digo, a veces es bueno dejar ciertas cosas para después, porque ese tiempo que te vas a tomar para aprender algo lo pudiste haber usado para aprender otra cosa, que te va a ser mucho más necesaria. Tal vez estás investigando algo, es tu trabajo, estés estudiando para un examen y pues, como digo, pierdes tiempo aprendiendo otra cosa que no es. Por ejemplo, a veces en las matemáticas sucede eso. Quieres aprender un tema y hay una matemática muy difícil ahí, ¿no? Y para entenderlo tienes que aprender todo un curso entero. Pero solamente necesitas una fórmula. Entonces no te vas a aprender todo el curso entero por esa fórmula. Así que simplemente, como digo, otra vez, hay cosas que tenemos que dejarlas para después. De la misma manera vamos a hablar de los materiales. Y con materiales me refiero pues a los libros, a los videos. Y eso es algo muy importante. Y es que para aprender tienes que tener varias cosas. Primero, que sea lo que se te pide, ¿sí? O sea, tienes que aprender aquello que estás necesitando aprender, que quieres aprender, ¿no? Entonces, si te da algo que es muy avanzado, es posible que no lo entiendas. Si te da algo que es muy básico, es posible que te aburras. Por lo cual tienes que buscar algo que esté a tu nivel. Y con tu nivel me refiero a no que tú lo entiendas, sino a que puedas entenderlo, ¿sí? Con un poquito tal vez de esfuerzo, ¿no? Pero que se entienda, que puedas tú disfrutar esa lectura. No se trata simplemente de decir, mira, yo soy un genio y por eso puedo leerme este libro de doctorado porque soy un genio. No. Posiblemente termines volando, a menos de que, bueno, si seas un genio, sí, no me meto. Pero, como digo, busca algo que esté a tu nivel, que puedas aprender, ¿no? Busca un libro tal vez que no sea tan básico, como digo, porque te puedes aburrir. Vas a decir, ay, qué aburrido es esta cosa, pero esto ya lo sé, eso otro ya lo sé, esto ya lo sé. Lo entiendo perfectamente. Bueno, a veces sí es necesario aprender ciertas cositas de nuevo, ¿no? Decir, esto ya lo sé, bueno, hazlo. A veces sí es necesario. Entonces tienes que ver que ese material te dé lo que tú necesitas, ¿sí? Esto es un poquito ya, como dice, a tu gusto, ¿no? También tienes que ver que, por ejemplo, se completo. Si, por ejemplo, hay algún error, a veces sucede, hay libros que tienen errores y al final te ponen fe de ratas, esto ha pasado aquí, esto ha pasado acá. Entonces tienes que revisar todo, ¿no? Ahí me refiero a revisar los materiales. Y lo mismo con los videos, vamos, tienes que buscar un video que esté a tu nivel, ¿sí? Que lo entiendas, ¿no? Que no se te haga muy difícil, o que, bueno, no te aburra, ¿no? Al fin y al cabo. Cuarto, el orden. Algo muy importante que a veces uno dice, pues no, los físicos no tienen orden, mira la carpeta que tenía Einstein y te ponen esta foto, ¿no? Y bueno, es cierto, a veces puedes encontrar una oficina de un físico que esté toda desordenada. Pero algo muy importante que hacen los físicos es tener un orden, ¿no? Y esto está relacionado bastante con la lógica, ¿no? Hacen paso tras paso, paso tras paso, ¿sí? Entonces ellos van entendiendo su problema bien. ¿Por qué? Porque lo hacen pasito a pasito, ¿no? Entonces ellos se entienden mejor, ¿no? Y bueno, a la hora de estudiar tú también tienes que tener un orden. No vas a estudiar cuántica, ¿no? Si es que no sabes cálculo, no sabes álgebra lineal, ¿no? No vas a estudiar, por ejemplo, electromagnetismo, ¿no? Si es que no sabes tampoco el cálculo multivariable y estas cosas, ¿no? Tienes que aprender antes algunas cosas. Por eso es necesario el orden, ¿no? Y a veces sí es, ahí como digo, ¿no? Algunas cosas dejarlas para después, tal vez porque sean un poco difíciles, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les recomendaría. Entender bien, ¿sí? Por qué se hacen las cosas. No solamente entender qué es lo que pasa, sino también el por qué se usan ciertas cosas, ¿sí? Algunas cosas no las vas a poder entender ahí mismo. Por eso es bueno que lo repases después, ¿no?
es bueno también que revises qué es lo que vas a usar, porque si te vas a aburrir, no vas a poder entenderlo, mejor no lo hagas, ¿no? Busca algo que entiendas, ¿no? O que puedas entenderlo, ¿no? Y que no te aburra. Vamos. El orden. Es muy importante el orden, ¿sí? Porque te permite entender mejor lo que estás haciendo, ¿sí? Y bueno, esas son las recomendaciones clásicas, ¿sí? Ahí tal vez puedo mencionarte, ¿no? De que algunas cosas sí son difíciles y hasta, entre comillas, imposibles de hacer. Por ejemplo, el problema de los 3 cuerpos es muy difícil que lo puedas responder, ¿no? Con matemáticas. O hasta el momento, hasta el día de hoy, pues nadie ha resuelto el problema de los 3 cuerpos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, no las vas a poder hacer. Entonces, bueno, simplemente decir, mira, esto es así, lo dejamos ahí. Y es algo muy común. Nosotros usamos, por ejemplo, el tiempo para muchas cosas, pero no sabemos exactamente qué es el tiempo. Pero lo usamos para todas formas, vamos. Entonces, esas son las recomendaciones básicas, ¿sí? Siempre recordar esto de acá. La lógica, dejar algunas cosas para después, ver que entiendas, ¿no? Que no sea imposible o que no sea muy aburrido, y pues también tener un orden. Esto es importante, ¿sí? Y bueno, en física, no todo se trata de ver teoría. Porque sí, a ver, es cierto que hay bastantes físicos teóricos que trabajan con hoja y papel. Pero hay otras cositas, otros temas que se meten dentro de la física. Por ejemplo, aparece la programación. ¿Sí? La programación, pues, es referida, ¿no?, a estos códigos que usamos en las computadoras. ¿Sí? A veces en la física hay problemas que no se pueden responder fácilmente. Por ejemplo, el problema de los 3 cuerpos no lo podemos resolver con cálculo. Pero podemos acercarnos a la respuesta por medio de la programación, ¿sí? Lo que viene a ser métodos numéricos. Bonito. Entonces, es ahí donde aparece, por ejemplo, ¿no?, la física computacional, así se le llama, ¿no?, que usa la programación. Entonces es necesario a veces aprender a programar. Y otra vez, no es necesario que te aprendas las bases de la programación para aprender a programar. Así que, tírate de frente, vamos. Por el otro lado tenemos la experimentación. Es necesario que tú aprendas también cómo hacer los experimentos. Porque imagínate que un día pues nadie hace lo que tú estás haciendo y quieres decir esto es verdad, pero vamos, nadie lo hace. Entonces tienes que hacerlo tú mismo. Tienes que ponerte a experimentar. Que a ver, es muy difícil que suceda, pero a veces, bueno, puede pasar, ¿no? Por otro lado también tenemos la filosofía y la historia. Que a ver, hay gente que se va por estos lados, ¿no?, a ver por qué suceden por qué se dieron de esa forma ciertos descubrimientos, o ver hasta dónde puede llegar la física, ¿no? Ahí van a poder encontrar bastantes libros, por ejemplo, de Mario Bunge o de algunos otros físicos que abocan a la filosofía, ¿no? Por ejemplo, relacionado al determinismo, qué pasó con la cuántica en los siglos pasados, ¿no? Y bueno, sí, la física y la filosofía se van de la mano, no como algunos dicen, no, están peleadas, no, es mentira, no, van de la manito. Y bueno, entonces, estos son otros temas que también pueden aprender. Hay bastante gente que se va a programación. En mi grupo de amigos tengo varios. A algunos les gusta la experimentación también, y a otros también les gusta pensar bastante acerca de, ¿no?, la naturaleza, ¿no?, hacer un poco más de filosofía tal vez. Y bueno, con esto ya habíamos cubierto casi todo lo que respecta a física. Así que hemos llegado al fin de este video. Muchas gracias. Espero que estas recomendaciones, que a ver, son sencillas. Sí, lo entiendo perfectamente, que me puedes decir, sí, pero son muy importantes. Son muy importantes, ¿sí? Ya tal vez en otro momento hablemos de cómo resolver ejercicios o algo por el estilo. Pero por el día de hoy está bien ahí. Muchas gracias por ver. Suscríbanse para llegar a más gente. Y bueno, un gusto.